Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el doctor Triviño y en esta ocasión vamos a revisar los elementales de cardiología. Cardiología es una de esas materias que tienes que siempre ir de la mano tanto con el electrocardiograma como con la radiografía de tórax y ya cosas un poco más especializadas, el ecocardiograma, ¿no? Te tienes que apoyar los estudios de imagen, pero clínicamente puedes hacer muchos diagnósticos y más si te estás preparando para un examen como el examen de residencias médicas aquí en México. Siempre te tienes que saber la clínica de los pacientes. ¿Por qué? Porque es como te van a querer que te equivoques o lo que te van a querer preguntar. Entonces vamos a iniciar con los elementales de cardiología y lo primero es que les quiero dejar esta frase que dice: confieso que he estado ciego como un topo, pero es mejor aprender tarde que nunca. Es importante siempre tratar de aprender lo más que se pueda. La medicina es demasiado gigante, jamás vamos a poderla entender toda. Sale más información de la que podemos leer. Entonces, es importante siempre al menos lo básico de cada enfermedad, saberlo y tenerlo bien las bases. Pero no solamente con leerlas una vez, ¿sí? O sea, por ejemplo, no leer una vez fisiología en tu carrera y ya no volver a leer nunca más, sino que estar leyendo, leyendo y leyendo continuamente. ¿Para qué? Para que tú puedas aprender y puedas entender el porqué de las enfermedades. Así cuando sale alguna actualización o sale algo, es más fácil ya comprenderlo. Es más fácil hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque ya entiendes el porqué de las cosas. Entonces siempre, siempre trata de aprender algo nuevo. Entonces ya vamos a ir directamente con los elementales de cardiología. Ya sabes cómo funciona esto. Se hace una mini pregunta, una mini cuestión, por decirlo, y se pone la respuesta posteriormente. Esto es rápido, la idea es de que no te tardes mucho tiempo viendo los elementales, pero sí que le saques el mayor de los provechos posibles. Entonces ya, vamos con el primer elemental. Nos dice: ¿qué derivaciones del electrocardiograma corresponden a la cara inferior del corazón? Una de las que tienes que saber son muy fáciles: D2, D3 y ABF. Arteria afectada en los infartos inferiores. Normalmente van a ser causadas por alteraciones en la coronaria derecha. Es también importante saberse a dónde va cada arteria. He perdido saber dónde dirige la circunfleja, la coronaria derecha y la descendente anterior, ¿no? Porque son las tres principales. Complicaciones de la obstrucción de la arteria coronaria derecha. Pues alteraciones de la conducción. ¿Por qué? Porque más del 80% de la irrigación que recibe el nodo sinusal es a partir de la coronaria derecha. O más bien, en el 80% de los casos, es mejor dicho de esa forma. En el 80% de los casos, o sea, de todas las personas, 80% va a recibir su nodo sinusal, la circulación por la coronaria derecha. Estado del miocardio en un SICA, o sea, en un síndrome isquémico coronario agudo con contractilidad disminuida o que se encuentre abolida. Esto es algo que conocemos que es de pregrado, que se le conoce como miocardio aturdido. Mientras que si fuese una cardiopatía isquémica crónica, que esa es la diferencia, que va a estar la contractilidad disminuida o puede estar abolida, la vamos a llamar miocardio hibernado. Dudo mucho que venga algo como esto, pero si viniera, no quiero que te la saques mal. Dolor torácico al realizar la actividad que dura menos de 20 minutos y puede ceder con nitroglicerina. ¿A qué llamamos esto? Pues esto es una angina estable. Dolor torácico en reposo que dura más de 20 minutos y puede o no ceder con nitroglicerina. Como ya dura más de 20 minutos, está en un estado de reposo el paciente, lo conocemos como angina inestable. Recuerda que la angina inestable después se puede clasificar como angina de reposo, de reciente comienzo, angina postinfarto, angina increscendo y todo eso, ¿no? Se puede clasificar de varias, o progresiva, que es el otro nombre que recibe, que se puede clasificar de todas estas formas. Y también que el estado funcional de la angina inestable lo vamos a hacer con la clasificación de la escala canadiense, el CCS, ¿de acuerdo? Otra clasificación que se utiliza es la clasificación de Braunwald, que también se puede utilizar para angina inestable. Angina que ocurre en las noches en reposo, secundaria a calcioantagonistas. Angina de Prince Metal. Y no es secundario al consumo de calcioantagonistas. Al contrario, ese es el tratamiento de los calcioantagonistas. Ahí se me fue. Secundario al consumo, por ejemplo, de cocaína. Eso es, yo diría más para que se lo fueran por esa forma, ¿no? Tratamiento de la angina de Prince Metal. Los calcioantagonistas y los nitratos. Nada más no se acuerden esto de lo de secundario a calcioantagonistas. Mejor recuerden secundario a la ingesta de cocaína. Ahí fue un error de mi parte. Contraindicación farmacológica en la angina de Prince Metal. Pues los betabloqueadores. Recuerda que este tipo de angina ocurre por un vasoespasmo coronario. Entonces, si tú le das betabloqueadores, disminuyes la diástole y las coronarias se irrigan por la diástole. Entonces, por eso están contraindicados los betabloqueadores. De acuerdo a la cuarta definición del infarto agudo del miocardio, el que es secundario a aterosclerosis, ¿qué tipo de infarto es?
pues lo vamos a conocer como infarto tipo 1. El infarto secundario a una inadecuada relación oxigenación-perfusión. ¿Qué tipo de infarto es? Pues aquí estamos hablando de un infarto tipo 2. Infarto relacionado a la colocación de un bypass coronario. No, no es el 3, no va en secuencia esto. Aquí en un bypass coronario va a ser el tipo 5. Relacionado a un stent o post-ICP, el tipo 4. Y el que es una muerte súbita que nosotros sospechamos de que es un infarto, lo vamos a considerar como un tipo 3. Que después, cuando se supone que en el mundo ideal le haces una autopsia, vas a demostrar qué tipo de infarto era. Si fue tipo 1 o tipo 2, ¿no? Esto de los tipos de infarto es importante porque creo que es algo que podrían preguntar. Y de este tipo de preguntas que viene un caso clínico bien random, que es de infarto obviamente, y que te preguntan, ¿ese tipo de infarto qué es, no? Y ya, así nada más. Yo creo que podría venir, así que sería conveniente que te los aprendieras. Son los medicamentos que deben incluir todos los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo, los betabloqueadores, los YECAS, el LASA, el clopidogrel, o sea, la doble antiagregación plaquetaria, la enoxaparina como anticoagulación, o también puede ser heparina no fraccionada, y las estatinas. Todos tus pacientes que veas con Zika deben incluir estos medicamentos. La enoxaparina puede no incluirse si precisara o si tuviese alguna contraindicación para la misma, entonces utilizarías la heparina, ¿no? No fraccionada. Igual los beta bloqueadores, si estamos ante una falla cardíaca aguda, pues no sería el contexto ideal para darle a un paciente infartado. Eso. Y nada más. Recuerda que las estatinas también te pueden causar miopatías, ¿sí? No se te olvide eso. La clasificación de Killip y Kimball habla del compromiso hemodinámico y vamos a tener Killip 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y en un paciente que tenga un grado 3, ¿qué va a significar? Pues estamos hablando de edema agudo de pulmón. 1 que no tiene nada, 2 que tiene estertores, 3 que tiene edema agudo de pulmón y 4 que tiene choque cardiogénico. Obviamente tiene más cosas, pero eso es lo que te pueden llegar a preguntar. En los Zika sin elevación del ST, ¿qué enfermedades se incluyen? O sea, que se incluyen dos variantes o dos patologías de corazón, ¿no? Y aquí incluimos a la angina inestable y al infarto agudo al miocardio. Siempre me gusta ponerles eso porque al menos a mí me pasaba que no tenía la menor idea de que fuesen cosas distintas. Hasta que entré aquí a la residencia, ¿eh? Imagínate nada más. Bueno, hasta que estudié para la ENAR, no a la residencia, cuando estudié para la ENAR. Antes de eso yo pensé que eran cosas distintas, ¿no? Pero los signos coronarios agudos isquémicos sin elevación del ST van a incluir ambas entidades, tanto el infarto como la angina inestable. Tenemos videos de infarto aquí para que puedan irse a dar una vuelta, ¿no? Diferencia entre angina inestable e infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Pues aquí lo que va a ser la característica va a ser que la angina inestable no va a tener elevación de biomarcadores, mientras que en el infarto sí las va a tener. Diferencia entre el tratamiento de angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, pues no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? No se les olvide eso. La angina inestable se va a tratar igual que el infarto agudo del miocardio, que es poner el contexto del paciente para saber si necesita una intervención coronaria o no la necesita. ¿Qué es lo que les voy a preguntar adelante? Todo eso lo hablamos muy bien en el video de infarto sin elevación. Estrategia del tratamiento de un sin elevación del ST, de un síndrome coronario agudo, en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca aguda, cambios del ST, dolor que no remite pese al tratamiento o cambios o arritmias letales, pues aquí, como es un paciente así nada, vételo poniendo, ¿no? En el contexto. Es un paciente muy grave, entonces hay que hacerle una intervención coronaria percutánea o una ICP de forma precoz. Idealmente debe ser en menos de 2 horas, de forma inmediata, porque tenemos precoz para otro tipo de modalidad inmediata, ¿de acuerdo? Eso es en menos de 2 horas. Si existiera cambios dinámicos de la onda ST, cambios de las troponinas y un GRACE, que es la escala que utilizamos para ver el riesgo de mortalidad que tiene nuestro paciente, para dentro de 6 meses, mayor de 140 puntos, ¿qué vamos a hacer? Pues una ICP precoz. Por eso te decía que era diferente. La ICP precoz es aquella que se realiza en menos de 24 horas. O sea, a este paciente que tenga cualquiera de esas características hay que hacerle una intervención coronaria en el primer día a su llegada con nosotros. Si tiene diabetes mellitus, filtración glomerular menor de 60, que significa una insuficiencia renal, ICP previa, un bypass previo o teniendo un GRACE de 109 a 140, ¿qué le vamos a hacer? Pues una ICP, pero en menos de 72 horas. Eso también se puede conocer como sistemática, que es en menos de 72 horas, lo que significa que antes de que el paciente se egrese tiene que tener una ICP, siempre y cuando se encuentre en un centro en donde hagan ICP, porque si no, pues ¿cómo? Pacientes sin comorbilidades, sin síntomas o recurrencia de cambios electrocardiográficos, pues ya estamos ante un paciente que normalmente es la presentación típica de una angina inestable, un paciente que no tiene comórbidos, que nada más tuvo el dolor anginoso en reposo
y que ya con su llegada con nosotros pues ya está bien, ¿no? Aquí se le va a dar tratamiento médico a nuestro paciente. Fisiopatológicamente, cuando no existe elevación del ST, ¿cómo es la obstrucción que ocurre a nivel coronario? Pues aquí estamos hablando de una obstrucción parcial en la mayoría de los casos, o también puede ser por un vasoespasmo, y también la mayoría de los infartos tipo 2, que son por vasoespasmo, son por alteraciones perfusión, oxígeno perfusión. Aquí la alteración normal que se observa son de que no tenga cambios en el ST o que tenga infradesnivel del ST. Solamente el 20% de los infartos llegan a tener, que son producto de tipo 2, llegan a tener elevación del ST. O sea, no son tan frecuentes. Tratamiento de primera línea en los infartos con elevación del ST, pues ya sabes, es ICP. Nunca se te olvide porque te la van a preguntar. Cuando existe una distancia mayor de 120 minutos al centro donde se realiza la ICP, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Pues aquí hacemos fibrinólisis. Tiempo que debe pasar para observar datos de reperfusión posterior al tratamiento fibrinolítico. Pues aquí tienen que pasar entre 60 a 90 minutos. ¿Qué hacer después de dar fibrinólisis al paciente? Hay que enviarle a un centro de hemodinamia. O sea, tú le haces, llega tu paciente, ¿no? Estás en una ciudad en donde no hay, donde la ICP está más de 2 horas. Entonces tú le vas a hacer fibrinólisis, vas a ver si hubo cambios en el electrocardiograma a los 60-90 minutos, pero tú desde que le hiciste la fibrinólisis, que tienes que hacerla a los 10 minutos de su ingreso, a los 10 minutos en el que tú detectaste, porque a los 10 minutos de su ingreso tienes que hacer el electro. Después, 10 minutos de que le hiciste el electrocardiograma, a los 10 minutos ya tienes que estar pasando la fibrinólisis o el tratamiento antifibrinolítico, ¿no? O sea, fibrinolítico, si lo tienes que estar pasando. ¿Por qué? Porque son las partes del reloj de la estrategia que nos dice la guía de la ESC. Entonces, una vez que tú ya le hiciste el tratamiento con fibrinólisis, tú lo tienes que enviar al paciente a un centro que tenga hemodinamia, si es que se cuenta con el recurso. Entonces, ese envío tiene que ser en el primer día. ¿Para qué? Para que tú a los 60-90 minutos en el que evalúes al paciente, veas si tiene o no cambios con desnivel, o sea, que revirtieron, tienes cambios de reperfusión del ST. Que estos cambios son que el paciente ya no tenga dolor, que tengas una disminución mayor del 50% del incremento del ST, dependiendo de la cara y todo donde hayas localizado esa elevación del ST, o que se genere una arritmia de reperfusión. También es otra de las cosas que debes de estar evaluando. Esos 3 criterios son los que tienes que tener para decir que tu paciente reperfundió. Y luego después de que hiciste eso, lo mandas a ICP, porque si no reperfunde tu paciente o no cumples con esos criterios, hay que hacerle una ICP. Entonces, aunque le hagas fibrinólisis, lo tienes que mandar a un centro de hemodinamia. Y te digo eso porque son de las cosas que usualmente llegan a preguntar, porque son pasos, ¿no? Entonces, eso sí lo pueden llegar a preguntar. Y cuando hablamos de una elevación del ST, ¿qué fisiopatología es? Pues que existe una obstrucción completa en las arterias coronarias, ¿no? D2, D3 y ABF, si ya se les había dicho, nos hablan de qué cara, de inferior. Y la arteria afectada normalmente va a ser la coronaria derecha. D1 más ABL nos hablan de la cara lateral. En algunos casos puedes encontrar que te dicen lateral alta, porque B5 y B6 es la otra lateral. Y aquí podemos encontrar alteración de tanto la descendente anterior como la circunfleja, dependiendo de la anatomía que tenga el paciente. B1 a B4 nos hablan de septal, de B1 a B2 y de B3 a B4 de anterior. Y aquí va a estar afectada por la descendente anterior. Cuando se incluyen B5 y B6, hablamos de un anterior extenso, ¿no? B5, B6, pues lateral, igualmente. Y si encontramos infradesnivel de B1 a B3, que es algo que están preguntando mucho últimamente, ¿de qué vamos a estar hablando? O sea, tienes en derivaciones B1 y B3 infradesnivel del ST. ¿Qué sospechas que sea? Pues que tengamos un infarto posterior. Y eso, o sea, ¿por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner un espejo sobre estas derivaciones y lo que vas a observar es que va a haber elevación del ST. ¿Por qué? Porque lo estás viendo en forma de espejo. Por eso es un infarto posterior. Entonces, aquí en los infartos inferiores y en los infartos derechos, siempre hay que estarles buscando también el lado posterior. ¿Por qué? Porque es toda la irrigación de la coronaria derecha. Causa más frecuente de mortalidad extrahospitalaria del infarto, pues fibrilación ventricular. Y de la intrahospitalaria, aquí vamos a hablar de choque cardiogénico. ¿Cuándo sospecharías de choque cardiogénico en un infarto de ventrículo derecho? Pues cuando tengamos un infarto agudo al miocardio infraposterior, pero aquí no es de ¿cómo se llama? Choque cardiogénico. Aquí es, ¿cuándo sospecharías de un infarto
del ventrículo derecho, o sea, de un infarto derecho. Esa es correctamente, no sé por qué lo puse aquí cariogénico. Es cuando sospecharías de un infarto derecho. Pues cuando tienes un infarto inferior o posterior. ¿Por qué? Porque la misma coronaria puede llegar a afectar, ¿no? Entonces tendrías un infarto extendido. Y para el posterior hay que hacer derivaciones posteriores y para el derecho hay que hacer derivaciones derechas, obviamente. La cara derecha se puede ver en ABR. Ahí puedes observar. Paciente con infarto que comienza de forma súbita con edema agudo de pulmón y choque cariogénico y se le administraron AINES. ¿Qué sospechas? Pues que estamos ante una ruptura del músculo papilar. Y esto, lo que tiene el paciente, esta clínica es de una insuficiencia mitral aguda. Los ritmos lentos ventriculares, que también se conocen como RIVAS, son de qué pronóstico en el infarto agudo del miocardio. Bueno, ¿por qué? Porque nos van a hablar de reperfusión. Principal causa de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Nunca se te olvide otros contribuyentes, FA, hipertensión arterial, diabetes y lo demás, ¿no? Síntoma más frecuente de la insuficiencia cardíaca, pues la disnea. Se realiza un ecocardiograma y se reporta una FEBI de 33%. ¿Cómo clasificarías esta insuficiencia cardíaca? Pues con una fracción de eyección reducida. Y si fuera el 66%, la clasificamos como una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada. De 40 a menos, reducida. En algunas partes puedes encontrar 45, pero de 40 a menos, reducida. De 50 para arriba, conservada. Y este limbo que encontramos entre 40 y 50% de fracción, vamos a considerarla como, se me fue el nombre de esa. Bueno, después me acuerdo, pero es algo que se conoce como zona gris, se me fue el nombre, pero se conoce como zona gris, y pues esa se trata como una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Y a ver si me acuerdo más tarde de eso. ¿Qué tipo de pacientes mejoran con el tratamiento óptimo? Aquellos que tengan fracción de eyección reducida. Tratamiento farmacológico óptimo en la insuficiencia cardíaca. Beta bloqueadores más IECAS. Si no mejora pese al tratamiento previo, ¿cuál es el tratamiento que vamos a dar a los pacientes? Espironolactona. Entonces, leímos beta bloqueador más IECAS. No mejoró. La FEBI sigue mal o su estado funcional de la anija no ha mejorado. ¿Qué le vamos a dar? Espironolactona. Estos tres medicamentos disminuyen la morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El BIE, la BIE de la vida, ¿no? Así me lo aprendí yo en su momento. Si el paciente persistiera con una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, pese al tratamiento óptimo, ¿qué medicamento recomendarías? Pues aquí ibabradina. Ojito con eso que te digo, pese al tratamiento óptimo. Aquí la idea de darles beta bloqueador, IECAS y espironolactona es a dosis máxima tolerada. Esto quiere decir que si el paciente no presenta síntomas con las dosis que le estás dando, le vayas incrementando, porque de repente están los pacientes y los ve el médico general o el médico familiar o cualquier otro médico o ellos mismos y dicen, no, es que el losartán lo tengo muy alto, o tengo la espironolactona muy alta, o tengo el metoprolol muy alto, ¿no? Pero mi presión está normal y ellos piensan que se lo estás dando para la presión. Entonces se van disminuyendo las dosis y la idea es que tengan las dosis máximas que el paciente pueda soportar, porque así es como reduces la mortalidad en estos pacientes, no buscando un objetivo de presión, sí buscando un objetivo en los betabloqueadores, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, que es por eso que se da también la ibabradina. El aumento de la disnea súbita en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, que sea crónica, o que el paciente llegue con nosotros así de forma a urgencias, ¿qué vamos a sospechar? Pues de una insuficiencia cardíaca aguda. Recuerda que la insuficiencia cardíaca aguda la vamos a dividir también de acuerdo a si es seco o húmedo, o si es frío o caliente, y de acuerdo a cada cosa de esas le vamos a dar un tratamiento. Y también te sugiero que te lo aprendas. Clasificación utilizada para valorar el estado funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí hablamos de la clasificación famosísima de la NIJA. La NIJA, el SSC de la angina inestable son básicamente muy similares. Entonces, te las puedes aprender así, ¿no? O sea, es una de las clasificaciones que tienes que saber sí o sí. Continuamos con los elementales y ahora nos hablan de un electrocardiograma donde todas las P conducen y el intervalo PR es mayor de 0.20 milisegundos. ¿Qué diagnóstico estableces aquí? Pues un bloqueo auriculoventricular grado 1. ¿Por qué? Porque tenemos un intervalo PR, aquí habría que añadirle constante
mayor de 0.20 segundos y tenemos unas P's que todas conducen. Esos son los diagnósticos de bloqueo auriculoventricular de grado 1. Y si existe un PR constante mayor a 0.20 segundos, claramente, en donde se bloquea de forma súbita una o más ondas P, ¿de qué estamos hablando? Pues aquí hablamos de un grado 2, MOVIT 2. Si el PR se alarga de forma constante hasta que una onda P queda bloqueada, ¿de qué hablamos? Pues aquí hablamos de un grado 2, MOVIT 1. Y este fenómeno en donde las P's se están alargando de forma, o sea, se va alargando el intervalo PR, se alarga, y luego una P se bloquea. Ese es un fenómeno que se conoce como fenómeno de Weckenbach, que es algo que también te pueden llegar a preguntar. Y si existe disociación auriculoventricular, o sea, todas las P's van por un lado y todos los QRS van por otro lado. ¿De qué vamos a estar hablando aquí? De un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Cuáles son indicaciones de marcapasos? Bloqueos auriculoventriculares muy sintomáticos de cualquier grado o bloqueos grado 3 y MOVITs 2. ¿De acuerdo? Esos son los que les vas a poner un marcapasos. Indicaciones de marcapasos de urgencia. Pues aquí, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular grado 3, ¿no? Ese es un paciente que va a ocupar un marcapasos transitorio, que se lo tienes que poner de forma urgente. Te muestran un electrocardiograma con una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto y un QRS estrecho o menor de 120 milisegundos. El origen de la taquiarritmia, ¿de dónde es? Pues estamos hablando de una taquicardia supraventricular. ¿Por qué una taquicardia supraventricular? Porque tiene un QRS estrecho. Si el QRS fuera ancho, mayor a 120 milisegundos, pues hablaríamos de un origen ventricular, más prominentemente. Tratamiento de primera línea, sin inestabilidad hemodinámica, angina, alteración del estado de conciencia. O sea, aquí no tiene criterios de cardioversión eléctrica, no los tiene. Entonces aquí vamos a dar maniobras vagales. En toda taquicardia supraventricular iniciamos con maniobras vagales. Si no funciona, ¿qué le vamos a dar? Adenosina a nuestro paciente. Recuerda que la adenosina la tienes que dar por una vena central, por ejemplo la cubital, que sea más o menos grande y que permita pues que llegue más rápido, ¿no? Y que después de administrar, la primera dosis son 6 miligramos, después 12 y después 18. Y la primera dosis, bueno, en todas las dosis más bien le tienes que poner un flush, ¿no? Un lavado con solución salina. ¿Por qué? Porque si la pones nada más así, puede que la adenosina se consuma antes de que llegue al corazón. Si se presenta con inestabilidad hemodinámica, angina o alteración del estado de conciencia, ¿qué vas a recomendar en este paciente? Pues darle una cardioversión eléctrica. Te he puesto lo que son los criterios de cardioversión eléctrica. Nunca se te olviden, porque si te preguntan algo, te van a preguntar directamente sobre estas cosas. Arritmia más frecuente clínicamente, FA, ¿no? La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que existe. Y la que no es clínica, que es asintomática, porque también te la pueden aplicar por ahí, extrasístoles. Estas son las más frecuentes si hablamos de global, con o sin síntomas. En la FA, ¿qué pacientes decides controlar el ritmo? Pues esa es una pregunta que todavía no está bien establecida, pero se recomienda, o sea, tú que tienes que contestar un examen, se recomienda que los pacientes que son jóvenes, que no tienen interacciones farmacológicas de importancia, más que nada por estarle dando antiarrítmicos, o que tengan o que se hayan presentado con una FA paroxística o de reciente inicio, pues en ellos les puedes dar o puedes pensar en controlar ese ritmo. El control de ritmo quiere decir que recuerdas que la FA no está rítmica, está arrítmica. Entonces a ellos les damos este tratamiento. ¿Para qué? Para tratar de reconducir a ritmo sinusal. Ese es el objetivo del control del ritmo. Y el tratamiento pues va a ser con antiarrítmicos. La miodarona, que es una de las que suelen súper preguntar, es si tiene cardiopatía estructural. Y si no tiene cardiopatía estructural, le vamos a dar flecainida y propafenona. No sé por qué se le puso paroxística aquí, pero es propafenona o flecainida si no tiene cardiopatía estructural. Escala utilizada para determinar la anticoagulación de los pacientes. Pues aquí utilizamos el CHA2-2. Eso tampoco se te debe olvidar. Si tiene un CHA2-2 mayor de 1 en mujeres o mayor de 2 en hombres, le vas a dar tratamiento anticoagulante. Paciente con FA con inestabilidad hemodinámica, ¿cuál es el tratamiento ideal? Nuevamente, cardioversión eléctrica. Características en el electrocardiograma de la FA. Pues vamos a tener que no tiene ondas P y tiene un ritmo, bueno, va a estar arrítmica y va a ser irregular. ¿Sí? Siempre que veas un electrocardiograma, va a estar totalmente irregular. Aquí en el canal vamos a tener un taller de electrocardiograma para el ENARM. No tanto para exámenes de medicina, nada de eso, para el ENARM, porque o sea, es específico para el ENARM.
o para exámenes de residencias médicas en el que si eres malísimo para el electro no te va a dar tiempo de aprender electro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo más sencillo posible. Yo creo que para cuando salga este video ya debe estar disponible ese video. Entonces te echas una vuelta ahí en mi canal de YouTube. Etiología de la fiebre reumática. Streptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococo piógenes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se realiza el diagnóstico de fiebre reumática? Con criterios, que tenemos los criterios clínicos de Jones y pues obviamente el antecedente del paciente. Síntoma más frecuente de la fiebre reumática, artritis. Tratamiento de elección en la fiebre reumática, penicilina más ASA. Tratamiento de elección en la coria que se presenta en los criterios de Jones, claro está. Pues aquí va a ser principalmente, se me fue, carbamazepina. Carbamazepina, no se te olvide porque la suelen preguntar muchísimo. Causa más frecuente de estenosis mitral, la fiebre reumática. En los pacientes con estenosis mitral se aumenta el riesgo de ¿qué? De que presenten fibrilación auricular y que presenten tromboembolismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a haber alteraciones en la aurícula izquierda que van a propiciar que se dilate o porque no puede pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces esto hace que haya más estasis sanguínea y favorece el desarrollo tanto de arritmias como de trombos, ¿de acuerdo? El soplo de la estenosis mitral, ¿cómo es? Pues diastólico. Obviamente tiene sus super características de no sé qué y que le habla, pero si tú te aprendes esto, créeme que es más que suficiente porque en el ENAR va a venir así. Una forma en la que yo hice para aprendérmelos fue con una mnemotecnia que yo inventé para que no se la roben, que se llama Misael. O se la roban, digan que yo la hice, ¿no? O sea, no anden robándose mnemotecnias. Es M de mitral, I de insuficiencia, S de que es un soplo sistólico, A de aórtica y E de estenosis. Misael. Son ¿cómo se llaman? Las valvulopatías que tienen soplo sistólico. Ya las características del soplo pues van a variar, ¿no? Que si es solo sistólico, mesosistólico y todo ese mugrero. Pero de forma general, si te aprendes eso, ya lo hiciste. Y en la insuficiencia mitral, pues ya, si en uno es diastólico, pues en el otro va a ser sistólico, ¿de acuerdo? Y aparte ya te lo había dicho. El prolapso de la válvula mitral es una de las causas de insuficiencia mitral aislada. ¿Qué tipo de maniobras pueden aumentar la intensidad del soplo? Pues aquí la maniobra de Valsalva, algo que también ocurre en la miocardiopatía hipertrófica, el soplo de la miocardiopatía hipertrófica, también ocurre lo mismo. Causa más frecuente de estenosis aórtica. Pues si es menor de 70 años, da alteraciones congénitas como una válvula aórtica bicúspide. Si es mayor de 70 años, degenerativa o senil. Características del pulso de la estenosis aórtica, otra de las clásicas que te van a preguntar. Aquí estamos hablando de un pulso parvus et tardus. Triada de la estenosis aórtica, que es como usualmente llegan a presentarse los pacientes. Disnea, angina y síncope. El síntoma más frecuente que se presenta en la estenosis aórtica severa va a ser la disnea. Causa más frecuente insuficiencia aórtica, endocarditis en las insuficiencias aórticas agudas y fiebre reumática en las crónicas. Causa más frecuente de miocardiopatía dilatada primaria, como sabes, idiopática, ¿no? Todo siempre es idiopático. Y de la secundaria, pues aquí estamos hablando de la alcohólica. Recuerda que la miocardiopatía dilatada alcohólica puede revertir su situación fisiopatológica si las personas dejan de consumir alcohol. Causa más frecuente de miocardiopatía hipertrófica, pues aquí es genética y recuerda que esta se asocia a muerte súbita en pacientes jóvenes y así te la preguntan, siempre te la van a preguntar así. ¿Qué tipo de disfunción produce la miocardiopatía restrictiva? Pues diastólica, ¿por qué? Porque en la restrictiva hay infiltración en la mayoría de las ocasiones y el corazón no puede contraerse de forma normal, ¿no? Entonces si no se puede expandir completamente, lo que está fallando ahí es la diástole. Causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva, amiloidosis, hemocromatosis, endocarditis, por ejemplo la endocarditis eosinofílica de Luffer, que es otra de las que te pueden llegar a preguntar, y pues nada más, ¿no? Paciente que tiene dolor retroesternal que aumenta con la inspiración y cede o disminuye cuando el paciente se hace hacia adelante. Aquí estamos hablando, pues, obviamente, pericarditis aguda en este contexto. Características en el electrocardiograma. Pues vamos a tener infradesnivel del PR más elevación cóncava del ST. Causa más frecuente de pericarditis, idiopática o viral. Y la viral, pues aquí incluimos a Coxsackie-B como una de las principales causas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nombre del síndrome que ocurre por anticuerpos post-IAM? O sea, que le dio un infarto al paciente, autoanticuerpos le producen una pericarditis. Síndrome de Dressler. El tratamiento para las pericarditis,
ASA más colchicina, ¿de acuerdo? O le puedes dar AINES más colchicina, es otra opción terapéutica. Si el paciente no mejora al darle esas dos cosas, le puedes iniciar ciclo con corticosteroides como prednisona. ¿Cómo se conoce la disminución de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros? Pues pulso paradójico. Causa más frecuente de taponamiento cardíaco. Aquí estamos hablando de pericarditis. Normalmente lo que sucede es que la pericarditis no se trata, produce un derrame pericárdico y posteriormente produce un taponamiento cardíaco. Es por eso que tienes siempre que ver a los pacientes y darles un tratamiento oportuno. ¿Para qué? Para reducir las complicaciones. ¿Qué incluye la triada de Beck? Que es la de taponamiento cardíaco, disminución de ruidos cardíacos, hipotensión, más distensión venosa yugular. En pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica y derrame pericárdico, el tratamiento de elección, ¿cuál es? Pues pericardiocentesis. Como siempre les he dicho en todos mis videos, si te preguntan pericardiocentesis o si vienen las respuestas pericardiocentesis, muy probablemente esa sea la opción correcta. No sé por qué, no sé qué se deba, pero es algo que te pueden llegar a preguntar. Y bueno, con eso terminamos el video de elementales sanar. Espero y te sirva. Te dejo aquí otra pequeña frase de no te rindas nunca, no te rindas, la gloria cada vez está más cerca. Este examen es un examen complicado, pero tienes que ir con confianza. El 50% va del examen es conocimiento y el otro 50% créeme que es pues que no caigas en el estrés, que no te las pases mal, o sea, es un 50% totalmente psicológico. Entonces, ve bien, ve con la cabeza en alto, es una oportunidad. Tampoco no creas que se te va a acabar el mundo porque no es así. Vas a tener muchos años para presentarlo. Si es que a fuerzas quieres ser residente o puede ser una nueva oportunidad o puedes realmente dedicarte a lo que te gusta. Porque créeme, si no estudiaste para la ENARM, si no estudias, cuando entres a la residencia, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? O sea, si no estás estudiando ahorita, ¿para qué quieres entrar a la residencia? Si como quiera vas a estudiar bastante ahí. Entonces, eso es algo, siempre de todas las cosas hay que tomarle su lado positivo y ver pues qué nos puede servir, ¿no? De qué podemos aprender de la experiencia. Soy el doctor Treviño, espero que te haya servido este video, que te hayan servido estos elementales y que no te pierdas los próximos que vamos a estar saliendo y por favor compártelo mucho. Si quieres acceder a las imágenes o ver cosas muchísimo más interesantes de cara al ENARM o si apenas estás preparando para el ENARM, mi Patreon lo puedes encontrar en la descripción de este video donde tenemos todo el material extra que te va a servir para tener una correcta preparación. Soy el doctor Treviño y nos vemos en el siguiente elemental. Chao, chao.